Buenos días, soy Fernando Dubove, soy un abogado de inmigración y en los próximos minutos quiero hablar unos minutos sobre los cambios que hizo el presidente Biden el 27 de julio que afecta a personas aplicando por asilo político. La intención de esos cambios principalmente era para dar refugiados aplicando por asilo la oportunidad para que tengan una decisión sobre su caso de asilo en meses y no años esperando su corte. El primer cambio, el cambio más importante, permite oficiales de asilo en la primera entrevista que den el asilo político. Típicamente, personas aplicando por asilo político, la primera entrevista que tienen no es con un juez de inmigración, es con un fiscal de inmigración. Y ahí le presentas al fiscal porque estás yendo de tu país. Es lo que llaman una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble. La importancia ahora es que personas que están aplicando por asilo pueden tener una aprobación de su aplicación en ese primero entrevista de miedo creíble. Y eso es un cambio muy importante, porque típicamente después de esa entrevista, suponiendo que te va bien en la entrevista, recién empezás con la corte, con el juez, ahí es donde perdés tiempo. Ahora, si vas bien preparado para esa primera entrevista, que va a ser a las semanas o un mes, posiblemente ahí mismo podés ganar tu caso de asilo. En unos minutos voy a hablar sobre qué podés preparar para tener ese caso listo, pero primero hablamos qué pasa en el peor caso. Suponiendo que para esa primera entrevista no te lo aprueba el asilo o no tenías suficientes comprobantes, todavía tenés el derecho para apelar esa decisión a un juez de inmigración. Entonces ahí empezás de nuevo por la segunda vez, una segunda oportunidad para el asilo. Pero lo importante es, si vas bien preparado a esta primera entrevista, que va a ser típicamente a las semanas, podés tener la aprobación a ese punto. El otro segundo cambio es dar más que 100 más jueces. Van a poner 100 más jueces de inmigración en la corte para escuchar casos de asilo, entonces no se atrasan tanto los casos. Ahora, ¿qué pueden hacer para preparar para esa primera entrevista, para mejorar la posibilidad que ganen el caso de asilo? Primero, juntar comprobantes de la razón que te está haciendo de tu país. Y típicamente eso puede ser si tu base de asilo es por pandilleros o te están mencionando tu familia los pandilleros o por violencia doméstica, ahora que lo permiten de vuelta aplicar por asilo. Acuérdate, antes era posible aplicar por asilo por violencia doméstica y también aplicar por asilo si estabas escapando de pandilleros. Y el presidente Trump quitó esos derechos. Ahora la Corte lo ha puesto de nuevo. Entonces, si estás escapando de tu país por razones de violencia doméstica o pandilleros, también ahora puedes aplicar por asilo. Entonces, ¿qué comprobante querés tener para esa primera entrevista? Número uno, si fuiste a la policía, el denuncio de la policía. Número dos, si alguien fue herido o peor, alguien fue matado, asesinado por el ataque, por los pandilleros o por violencia doméstica, la acta de defunción o documentos del hospital o los doctores donde fueron para recibir tratamiento. Eso también van a ayudar. Cartas notarizadas por parte de personas que se quedaron allá, que sabían tu situación. Suponiendo que tuviste que moverte de tu casa porque estaban buscándote los pandilleros a tu hijo, o tu marido, tu pareja estaba pegándote, entonces tuviste que escaparte, y te fuiste a la casa de una prima, una cuñada, una sobrina, otra familia, a lo mejor hasta en otra provincia, para esconderte de donde estabas viviendo antes porque tenías miedo de vivir en tu casa. Una carta de esa persona, esa familia que te ayudó, ayuda a comprobar qué te estaba pasando. Y esa carta también tiene que estar notarizada. La tercera cosa es, usted mismo, la que está aplicando por asilo, escribí una carta al juez explicándote tu historia, con detalles, cuándo empezó, qué pasó, si fuiste a la policía, se lo reportaste, si sí, por qué pasó, si no lo reportaste, ¿por qué no lo reportaste? A lo mejor porque estaban metidos entre todos, a lo mejor porque no tenías confianza en la policía, la explicación por qué no fuiste a la policía. También, como dije antes, si fuiste golpeada, si fuiste herida por un balazo, o alguien murió, o fuiste atacada y fuiste al doctor por lo que te pasó en la cara, agarrar los reportes de la policía, del doctor, del hospital, mostrando qué te pasó. Y con tu propia carta, eso siempre ayuda, una carta propia de parte tuya. Ahora, mucha de la gente que están escuchando esto ya están allá
y no tienen estos documentos. Entonces, típicamente, personas que están viniendo a los Estados Unidos tienen familia aquí en los Estados Unidos. Y mi consejo es, si tienen familia aquí, que lo están ayudando, y escuchen este video, pedirle a esa familia que empiece a hacer las llamadas a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, donde sea, para empezar a juntar esos documentos. Uno de los cambios que estamos viendo ahora en asilo son personas escapándose por la situación en Nicaragua. La situación en Nicaragua es una situación que recién empezó, o también Haití, pero en Nicaragua, con Ortega. Entonces ayuda mucho juntar artículos mostrando qué pasó, o tu abogado puede preparar esas cosas. Yo soy Fernando Dubó, soy un abogado de inmigración y estamos viendo muchos cambios en los últimos meses, que gracias a Dios, comparando con lo que tuvimos 4 años con Donald Trump, son cambios que apoyan al inmigrante y abren la puerta para aplicar por asilo político. Si tienen preguntas sobre cómo aprovechar estos cambios en la ley, qué tienen que hacer para aplicar, pueden llamar a nuestra oficina por Facebook o pueden llamar a la oficina al 214-948-7571. Soy Fernando Dubove, estamos aquí para ayudarlos y con aquellas preguntas que tengan, pónganse en contacto. Todos tenemos derechos, pero los derechos no sirven si no los aprovecho. Gracias.